calor. Yo no sé por qué a los gringos les gusta hacerme trabajar tan temprano, compadre. Pero estamos aquí, ya estamos tomando nuestro desayunito. Y bueno, ya me comí mi sanguchito, ¿verdad? Así que ahora me tengo que tomar unas vitaminas. Fui al doc y el doc me dijo que estaba bajo en vitamina B12 y que por eso andaba mi cuerpo tan cansado y tan destruido. Así que estamos tratando de que se sienta un poquito mejor con B12 y me dio esta cuestión. No sé para qué lo que es. Para la sangre, parece que los glóbulos blancos. Pero nada, ya estamos listos y dispuestos para salir a trabajar. Son exactamente las 4:31. Estoy echándole una miradita. Lo que pasa es que estoy haciendo mis papeles, o estoy intentando hacerlo, porque todavía no puedo. La página no se me quiere, no me quiere soltar la página del gobierno de Canadá para empezar a meter mis documentos. Así que estamos esperando que me lo entreguen y de ahí a ponerle cotuto. Bueno, te voy a mostrar mi día, a ver cómo vamos. En este video van a ir saliendo publicaciones de trabajitos por ahí. A lo largo de todo el video van a ir saliendo distintas oportunidades de trabajo, así que quédate mirando y ahí te las voy a resaltar. Y va a depender de ti cómo va o cómo poder postular, ¿verdad? Casi siempre salen direcciones, correo electrónico, teléfono, nombre de la empresa. Así que quédate mirando el video completo y ahí te va a ir saliendo diferentes publicaciones. Mal portado. Ya, estamos listos. Tengo la pura. Lo que pasa es que tengo que ingresar mi foto y todos los documentos a esta cuestión del computador, así que no olviden el desorden que tengo. Ahí está el dron, la carcasa del computador y las cosillas que tengo que hacer. Ok, 4:50. Hoy entramos más tarde, pero ya nos vamos. Que dice, bueno, nada, bueno. Hoy día, viernes, voy con la última vuelta, 787. Los chicos están haciendo aseo todavía, trabajando full, porque empiezan a trabajar a las 7:30 aquí. Estamos escuchando música antigua, oye. Yo tengo una teoría, compadre, amigo, amiga. En todos lados se dice que los camioneros son infieles. Trailero, trailero es 100% desgraciado, seguro. Porque en cada pueblo una... A ver, yo los conozco los traileros. ¿Verdad?
En Estados Unidos dicen que son infieles. Aquí en Canadá dicen que los camioneros son infieles. En México, Chile, Sudamérica, en todos lados dicen que los camioneros son infieles. Pero yo tengo una teoría y te voy a decir por qué ahora ya no son infieles. Ahora somos las personas más santas y puras que puede existir en esta tierra. Vamos a echar una miradita rápida. Primero, se nota que está desinflado este camión. Estamos llegando ya a nuestro aposento de trabajo. Tener problemas, vamos a dejar que se llene de aire y que empiece a subir la presión, valga la redundancia, de aire para que se empiece a inflar el tráiler y todo el tema. Por mientras vamos a llenar papeles, bueno, no es tanto, es un librito, ¿no? Tenemos lo más principal, nuestro cargador, porque sin este cargador no hacemos nada. Tenemos los auriculares, porque sin esto, cuando nos llaman, también damos la hora. Tenemos nuestro teléfono, que ya son las 5:35, y nuestros lentecitos para empezar la maniobra. Hay que llenarla todos los días. Más que nada el nombre de la empresa, la dirección, el número de camión, la placa patente, el kilometraje, la hora que empezaste a conducir. Si está todo bien, ahí le colocáis el check, la fecha, la ciudad donde salió el camión, nombre y firma. Más que me di cuenta que está funcionando el toma fuerza. El toma fuerza es para el tema de el piso caminante. Estos gallos no lo desconectaron. Yo llego aquí a esta granja, dejo el camión y me largo. Voy a hacer las otras cosas que tengo que hacer. Entonces ellos pescan el camión, descargan y hacen todo el trabajo. Y ahora no lo habían desconectado. Menos mal que lo escuché. Deja de sapear mal portado, hace la tarea. Ok, ya estamos listos, tarea hecha. Hoy día estamos a 14. Hoy día estamos a mitad de mes. Aquí en Canadá los chicos entran a clase la primera semana de diciembre. Perdón, la primera semana de septiembre. Entonces, cuando yo los veo, les digo, quedan 2 semanas, quedan 3 semanas, queda 1 semana, y los chicos le preguntan a la mamá, los hijos de Jenny le preguntan, "Really, mom? Really 1 week more?" "Yes, 1 week more." "Oh no." Me gusta torturarlos con el tema de que tienen que volver a clase y se levantan tarde. Bueno, se acuestan tarde porque juegan harto, pero se levantan tarde igual, entonces ahora ya no van a poder hacer. Por eso me gusta hacerlos sufrir. Vamos a chequear que todo esté trabajando. Vamos a levantar los puentes de levante y vamos a conectar nuestra camarita amiga, que es la que nos acompaña. Y nos sapea en la ruta.
porque aquí en Canadá nunca se sabe lo que pueda pasar. A veces nosotros hacemos el trabajo bien, pero los demás se mandan embarrados. Así que vamos a ver qué pasa. Nuestras mangueras están todas conectadas bien. Podemos ver que se infló. Los neumáticos los revisé ayer en la noche, así que no debería tener problema. Nos fijamos que los frenos estén sueltos, por lo menos de los levanten. Esto ya una vez luces arriba, luces abajo, pero no prendí las luces. La carpa está cerrada, neumáticos delanteros bien. Y se hizo la luz. Vámonos, seguimos hablando sobre nuestro tema. De camiones somos infieles, porque en cada parte donde vamos tenemos un amor, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que pasa? Es que esto viene de mucho antes atrás. Si nosotros volvemos el tiempo atrás, nos vamos a dar cuenta que los choferes antiguos se subían al camión, no sé, qué sé yo, 3, 4 semanas, si es que no más, ¿cachai? Entonces, lamentablemente, por el camino conocen personas, conocen gente, pasan más tiempo con esas personas muchas veces, y en ese tiempo el hombre no volvía a la casa hasta luego. Entonces quizá por eso a lo mejor muchas veces salían infidelidades por ahí entre medio. Es probable, ¿me entendí? Pero hoy en día yo creo que ya no es tan así. Ya no es tan así. ¿Por qué? Porque ya nuestro buen conductor ahora ya llega a la casa casi todos los fines de semana. Dentro de la semana, dependiendo de donde trabaje, pasa una vueltecita a la casa. Si trabajáis en minería, trabajáis 7x7, 10x10, 15x15, 20x10. En las carreteras larga distancia, por ejemplo aquí en Canadá, en Estados Unidos, México, ya los choferes están llegando todos los fines de semana a la casa, ¿cachai? Entonces ya no se ve tanto esa infidelidad entre los camioneros, ¿cachai? Entonces en un principio yo creo que sí. En un principio sí, los más antiguos yo creo que puede haber pasado eso. Se subían a un camión, no se bajaban nunca, ¿cachai? Y siempre pasáis a comer a las mismas partes, a los mismos lugares, que al final te hacía amigos, bla bla bla, por aquí, bla bla bla, por allá. Más que el camionero tiene esa chispeza, siempre anda alegre porque, no sé, qué sé yo, bueno, la gran mayoría, siempre hay excepciones, ¿verdad? Siempre hay excepciones que andan algunos con cara de burro, pero la gran mayoría, por ejemplo, con todos mis colegas que yo trabajaba, cuando trabajaba en la carretera, a larga distancia, ellos siempre estaban ahí alegres, ¿cachai? Te reías, echáis la talla, salió un asadito,
Después ya me fui para el norte, tampoco, uno que otro así, pero eran muy contados con media mano, no eran más que eso, ¿cachai? Entonces, por ahí yo creo que va la cosa. Entonces, como el camionero es medio bicharachero, ya caían a los encantos del hombre de la ruta. Las mujeres entre jajaja, jujuju, caían. Y el hombre se aprovechaba de la situación. Entonces sí, pero ahora ya no, ya. Ahora obviamente no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Pero yo me atrevería a decir que el 97-98% de los camioneros ya no son tan infieles, más bien son dueños de casa. Lo único que, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Chile, todos mis compañeros lo único que querían era que el día viernes, compadre, saliera una carguita para el sur y poder irnos para la casita, pues. Yo no conocía a nadie que quisiera irse para el otro lado, para Antofagasta, para Iquique, ¿cachai? No pasa nada, todos queríamos viajar para el sur, para nuestras casitas. Entonces, para pasar el fin de semana con nuestra familia, con nuestros hijos. En ese tiempo yo estaba casado, quizás con mi esposa, con mi antigua esposa. Y ahora, por ejemplo, aquí en Canadá es lo mismo. Canadá ya no es, o sea, hay, por ejemplo, empresas que te sacan para allá, para Estados Unidos, te mandan para Vancouver, ¿cachai? Pero ¿cuánto andáis? 6 días, 7 días, después ya volví a tu casa, hasta ahí 2-3 días, volví otra vez, pero lo único que tú querías es que te cuadre todo para volver a la casita, ¿no? A mí, por ejemplo, ahora yo trabajo aquí local, llego todos los días a la casa, yo estoy contento. ¿En qué momento, por ejemplo, yo como camionero voy a tener tiempo de ponerle el gorro a mi señora? Y aunque pudiera, no lo haría, porque, puta, yo me saqué el quino con mi esposa, me saqué el loto, el quino, no tengo nada que decir. Entonces, por ejemplo, conozco varios chicos de aquí que trabajan de local también, lo único que quieren es llegar a su casa, ¿cachai? Ahora, de la casa para allá, ahí es donde aparecen las infidelidades. No solamente, no, yo creo que las infidelidades no salen a partir del camión, ¿cachai? Yo creo que la infidelidad nace a partir de el bendito Facebook o las aplicaciones de cita, que a veces las personas se sienten solas en casa, muchas veces llegan a sus casitas y las espositas no los pescan o están más interesadas en ver a los hijos, descuidan al hombre, o viceversa, el hombre descuida a la mujer, y ahí es donde aparece el bendito Facebook, las aplicaciones de cita, y ahí queda la pura santa sala, compadre. Aquí ya nos vamos a juntar la 412 por la que venimos, y nos vamos a juntar con la
parece. Vamos a tratar de frenar la cámara. Vamos a ver cómo se comportan mis amigos canadienses, a ver si me dan la pasada para meterme a cambiarme de pista. Esta es una pelea, aquí esta es pelea siempre con los autos, con los camiones, y nadie me quiere dar la pasada. Mira, pero aquí está el espacio. Aquí está el espacio. El viejito de atrás viene dando la hora y nos vamos a encajar en cualquier momento. Ya, pues compita, ¿por qué te frenáis justo ahora, por manito? ¿Por qué te gustan los problemas? Gracias, compita. Ahí está, mira, el New Malwa. Heating, Driver, Owner, Operator. No alcancé a leer. Pero ese va para Toronto, Detroit, Louisville, Laredo, Texas, Mexico City. Ahí tiene número de teléfono, correo electrónico, todo para que ustedes revisen y vean. Entonces, volviendo a lo que nos convoca, sobre lo que le pasaba a nuestros antiguos conductores de camiones, ¿cachai? Eso era lo que le pasaba, la soledad, el estar día y noche aquí arriba dentro del camión, no llegar a su casa, no tener una comunicación, porque recuerden que antes los celulares no existían, no existía WhatsApp, no existía la videollamada, no existía nada de eso. Entonces el conductor, el chofer se iba y no sabía más de él hasta que algún día llegara a casa, y que tú no sabías ni cuándo iba a llegar, ¿cachai? Entonces la gente así iba creando relaciones externas por los lados donde más se andaban, ¿cachai? Entonces eso era. Así que ahora ya está un poco más, no controlado. Es que va a depender de la pareja el control, ¿cachai? Va a depender de la pareja el control. Si tenía una persona que te está ahí chicoteando, que dónde estás, que qué estás haciendo, que muéstrame la pantalla, que la cuestión, va a todos lados, ¿eh? Hay hombres que somos bien tóxicos también. Somos. No, yo no soy tan tóxico. Pero, oye, que prende la pantalla. A ver, ¿por qué está la pantalla apagada, la cuestión? Mientras que nosotros aquí en los camiones ahora también andamos con el teléfono, con videollamada. Nuestra esposita nos llama, ¿qué estáis haciendo? ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? Muestra el camión. A ver que no haya nadie. Muestra abajo del asiento. ¿Cachai? Entonces ya no es tanto como antes. Entonces ya los choferes de ahora quieren volver a casa, desean volver a sus casitas. A propósito, en la mañana me pegaron una adelantada al más estilo Rápido y Furioso. Voy a tratar de dejarle el video. Y después mismo un autito, no me acuerdo si era un Hyundai, parece, se me tiró a la pista en plena curva también, compadre. Hoy día andaban bélicos nuestros amigos conductores, andaban bélicos. Voy a tratar de dejarle los videitos. Ahora es
quién tiene a su lado, ¿no? ¿Cachai? Uno sabe quién es quién. El tiempo a mí me ha enseñado a saber quién es quién te va a respetar y quién no. Hasta cierto punto, de repente caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Pero uno cacha y tiene una intuición. Así que siempre uno tiene que hacerse una pregunta. ¿Podría estar con esta persona toda la vida? Si esta persona es así, así, ¿existirá algún problema más adelante? Ahora estoy enamorado, todo va bien, todo va de maravilla, pero no sabemos en 1 año, 2 años, 3 años más qué va a pasar, ¿verdad? Así que son buenas cosas que tenemos que ir pensando. Vamos a mitad. Vamos a la mitad de camino entre Pippi y Hamilton. Así que estamos, esto ya es Toronto, bueno, todo esto ya es prácticamente Toronto. Lo único que no entramos por el mero centro, vamos por las costillas, se puede decir. Por aquí derecho para allá llegamos al aeropuerto, la 427, ahí pasamos por el aeropuerto al ladito. Mira, aquí al lado me pasaron un camión con pollo. Este va para la faenadora de pollo. Esto es un camión. Todas esas rejas van llenas de pollito. A esos van al matadero, compadre. En la granja, ahí está el meollo de la situación. Ahí tenemos otro datito más, chargerlogistic.com. Ahí hay algo más. Muchas veces sale la empresa, ustedes pueden ver la empresa, entonces tienen que buscar ahí en Google. Por ejemplo, eso se llama Charger, Transportes Charger, algo así parece que se llama. Bueno, ahí vamos a colocar el video. Ahí ustedes buscan en internet Transportes Charger y ahí le buscan el correo electrónico. Muchas veces dice contratar personal. Obviamente esas páginas están en inglés, pero ustedes tienen que ir traduciendo ahí. Y ahí envían currículum estilo canadiense, hoja de vida estilo canadiense, inglés. Nunca se sabe, puede que lo llamen, puede que en una de esas digan, vos sabés que necesitamos a una persona en el extranjero porque aquí no hay choferes. Ahí está, lo pillamos de nuevo. Drive 4charger.com. Ahí está. Here Professional Driver and Owner Operator. Owner Operator son dueños de camiones. Dueños operadores. Entonces, ahí ustedes buscan bien nomás. Y ahí tiene que ser. Ah, ya, entonces ponte tú que te digan, bueno, ¿sabes qué? Necesitamos un chofer del extranjero, necesitamos un estadounidense, necesitamos un chofer mexicano, un chofer chileno, un chofer de sudamericano. ¡Aló! ¡Hola! ¿Cómo estás? Eso no va a pasar nunca en la vida, pues, compadre. Olvídate. Lo primero que te van a decir, hello, how are you? Everything okay? Y tú vas a quedar ahí, what the heck? ¿Qué me quiso decir este compadre? Hey, my friend, I need one truck driver. You wanna go? You wanna come here with me for job? No understand. No English. You told me in Spanish. No, hermano. Tenemos que aprender un poquito de inglés. Si es que van a buscar trabajo desde Chile, desde nuestras casas en Sudamérica, en Estados Unidos. Porque si llegáis acá,
compadre, la mitad para arriba blanco y la mitad de aquí para abajo negro. Estamos en pleno verano, por loco. Entonces me subo las mangas para quemarme entero, por loco, porque el pobre león parece un león de tuyo, por loco. Mitad blanco, mitad negro, compadre. Un león tuyo, para los que no conocen, es una galleta con chocolate blanco y chocolate negro, que es chilena. Bueno, no sé si era solamente en Chile, pero es una galleta larguita así, una oblea, que está bañada la mitad de la parte de arriba blanca y la mitad de abajo negra. Entonces por eso le decimos tuyo. Pero es por eso, no es por mostrar los tatuajes, es que estos bracitos no encantan a nadie. Así que es por eso, para quemar un poquitito, porque ya está agarrando color tostadito, color cartón, color humilde. Yo le digo a la Jenny, yo soy el color humilde, ella se ríe, ¿no? Todo porque es blanco. De mi vida, muchachos que se van. Así que seguimos siendo una chicha fresca, como dicen, ¿no? En conclusión, amigas, amigos, amiguita, si usted quiere salir con un camionero, hágale. Tiene un 85% de posibilidades de que todo va a salir maravillosamente bien. Las mismas posibilidades que tiene un electricista, las mismas posibilidades que tiene un mecánico, la misma posibilidad que tiene un zapatero que trabaje en casa. Recuerde que ahora no es por el contacto persona a persona donde usted va a generar relaciones personales, ¿verdad? Ahora hay un telefonito donde usted puede buscar una persona que está al otro lado del mundo, y ahí puede ser infiel de la misma forma, tarde o temprano. En el principio a lo mejor va a ser puro bla bla, puro echar la talla y todo, pero está en que las cosas se den y se van a ajustar y va a pasar. Pero eso ya no es solamente para los camioneros, y eso solamente no lo hacen los camioneros, lo hacen todos en realidad, todos y todas. La infidelidad ya no pasa a ser por el tema de que estás lejos, estás cerca. La infidelidad ahora, en estos tiempos, pasa a ser porque a ti se te da gusto y ganas de hacerlo. Como dijo alguien por ahí, la infidelidad no es un error. La infidelidad es muchos errores juntos hasta que llegue el gran error, porque no es un error o no es un accidente colocarle me gusta a una foto o colocar un comentario, algo en doble sentido a una foto, a ir creciendo cada día más, irse texteando todos los días, irse hablando todos los días, es
casi siempre, la gran mayoría, no sé qué trabaja interior mina, que no tenéis cobertura o que estéis en algún lado donde no tenéis cobertura, pero eso es casi mínimo, ¿cachai? Entonces te suma y resta, raya para la suma, hágale, amiga. Si usted quiere conocer a un camionero, hágale, le va a ir bien. Amigo, si usted quiere conocer a una camionera, no les crea, ellos nos hacen sufrir. Si usted quiere ser novio de una camionera, tiene que tener en claro que a lo mejor ella no es infiel. Ella no va a ser infiel, ¿verdad? Pero alrededor de esa mujer van a haber hartos hombres que van a estar charlándole, conversándola o buscándole conversa. Va a depender del grado de celo que usted aguante, si va a ser capaz de mantener una relación o no, ¿verdad? Así que, pero como le digo, ya esa teoría ya se cayó, ya no tiene fundamento. Así que estamos llegando ya a nuestro destino, más o menos en unos 15 minutos más estaremos llegando. Así que suscríbete, dale a la campanita, pone un me gusta y sígueme aquí en mis otras redes sociales, ¿vale? Así que nos estamos viendo en cualquier momento. Esta cola está larga para los que vienen de vuelta, pero para nosotros está limpecito. Esto es una maravilla. Nos vemos en cualquier momento. Chaito, cambio. Mal portado. Oye, todavía sigue la fila. Salió larga esta cosa hoy. Pobre viejo. De aquí para allá tienen un semáforo mínimo 25 minutos para llegar hasta el semáforo.